capítulo 20, verso 2, dice así: y prendió al dragón, se habla de un ángel en el verso 1, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4: vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa frase o esa expresión de 1000 años se encuentra aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis repetidas veces. Sin embargo, existe una corriente evangélica. Usted sabe, la iglesia evangélica está dividida por muchas corrientes, por diferentes interpretaciones, y existe un grupo de cristianos que sostienen o han sido enseñados que en realidad eso de los 1000 años es algo simbólico, que no es algo literal, que no van a ser 1000 años. Y quienes piensan o quienes han sido enseñados de esa manera, también son personas que han sido enseñadas que no existe el arrebatamiento. Entonces no existe milenio, no existe arrebatamiento, sino que el reino ya está aquí y se enseña de esa manera, el reino ahora. Existen grandes ministros, grandes maestros que enseñan esta posición de que ya estamos en el reino. Esto es todo lo del reino, porque la iglesia es la que reina y Dios está a través de la iglesia reinando, tomando el control de las cosas en el mundo, y que la iglesia tiene que avanzar y madurar hasta que tome el control de las áreas que dominan la existencia de la humanidad sobre la tierra. Pero esto no deja de ser algo que queda sin sentido cuando vemos la palabra de Dios, porque habría que negar el arrebatamiento. Y de cierto, estas personas que sostienen que el milenio no es algo literal, niegan el arrebatamiento. Y cada vez más parece que son los pastores que están adoptando la idea de que no hay arrebatamiento. Yo creo que es sobre la base de que ya mucho se tardó el Señor. Y entonces hay algo así como que es que hemos venido predicando que Él viene y no viene, entonces quizás no va a venir, así que no va a venir. Y concluyen que ya no hay arrebatamiento. Sin embargo, la palabra de Dios contiene una serie de bases que es bien difícil torcerlas y es peligroso ignorarlas. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, encontramos repetidas veces esto de 1000 años, 1000 años. Y yo estoy seguro de que si Dios quiere que entendamos que son 1000 años, por eso es que Él insiste, y esto es el cumplimiento o más bien la manera de Dios de completar la revelación que se encontraba en el Antiguo Testamento. Entonces comienzo esta noche haciéndole saber, existe básicamente dos posiciones evangélicas con respecto a esto. Las iglesias que sostenemos que seguimos esperando que Cristo venga a arrebatar a la iglesia, y que después del arrebatamiento de la iglesia viene la gran tribulación, pero al final de la gran tribulación la iglesia desciende con el Señor Jesucristo, porque el reino va a ser establecido después de la gran tribulación. Pero por el otro lado existen iglesias donde son enseñados y creen, no hay arrebatamiento, no hay gran tribulación, no hay milenio, sino que en algún momento en el futuro, Cristo vendrá para establecer el reino, pero ya va a ser como para entrar a la eternidad. Así que no hay ni arrebatamiento, ni gran tribulación, ni milenio, sino que algún día Jesús vendrá y Él va a establecer ya lo que va a ser el dominio, el control sobre la tierra. Pero se anulan un montón de escrituras y un montón de textos, y parte de ellos son los que vamos a examinar en esta noche. Para comenzar, vemos en el verso 2 que se establece la idea que el diablo va a ser atado por 1000 años. Dice que va a ser encerrado en el abismo en el verso 3. El abismo es el centro del infierno. En el libro de Isaías dice
que Satanás, que era el querubín protector, el sello de la perfección, fue desechado del reino de Dios, de la presencia de Dios, y fue lanzado al Seol, a los lados del abismo. Entonces el abismo es una parte del Seol o del infierno y prácticamente queda en el centro. O sea que el abismo es una cárcel donde, según el mismo libro de Apocalipsis, hay demonios encarcelados. Judas también habla de esos espíritus encarcelados. Y este texto dice de que el diablo va a ser arrojado al abismo, va a ser encerrado y va a ser puesto un sello sobre él para que no engañe a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Esto nos habla de una etapa en la cual Dios va a tratar con el ser humano sin que haya tentador, sin que haya un diablo que los incite al pecado, sin que haya un engañador. Y dice que después de esto va a ser desatado por un poco de tiempo. Entonces el milenio, que tenemos que entender que es el reino milenial de Cristo, y es la última etapa del trato de Dios con la humanidad para definir quiénes van a ser salvos y quiénes van a quedar condenados eternamente, será una etapa donde no habrá diablo operando, no habrán demonios manifestándose, no habrá confusión, será un tiempo de bendición, y ya vamos a entrar en los detalles que describe la palabra. Pero establezcamos esta verdad. La Biblia dice que el diablo va a ser encerrado 1000 años, y esto va a dar la oportunidad de probar algo. Como seres humanos, pecamos no porque el diablo nos tiente, no porque el diablo me hizo hacerlo. Pecamos porque nuestra naturaleza de pecado nos inclina hacia la maldad. Pecamos porque tomamos la decisión de pecar. Pecamos porque decidimos caminar en la vanidad de nuestra mente, con una mente carnal, valorando las cosas terrenales, valorando aquello que es temporal. Pecamos porque estamos inclinados a la injusticia. Entonces, en este tiempo, sin diablo, la gente siempre va a pecar, como vamos a verlo más adelante. Ahora, en el verso 4 dice que van a ser establecidos tronos y se van a sentar en ellos los que reciban la facultad de juzgar. O sea, no es un asunto de que todo evangélico tiene que pensar que todos vamos a reinar con Cristo, no. Dios va a designar, así como asignó a los apóstoles y les dijo: yo a ustedes les he asignado un trono para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Entonces los que van a reinar, los que van a juzgar durante el reino milenial juntamente con Cristo, serán personas que, debido al cumplimiento de su llamado y a su fidelidad, van a ser establecidos en posiciones de honor. Y aquí dice la palabra también que van a resucitar los que fueron asesinados durante la gran tribulación. Vea todo lo que habría que anular si quisiéramos adoptar la posición de que no hay milenio, no hay gran tribulación, no hay arrebatamiento. Son varias doctrinas las que habría que ignorar, varias las escrituras que habría que forzar para poder irnos hacia el otro lado y adoptar la posición de que no hay arrebatamiento, no hay gran tribulación, no hay establecimiento de un reino de 1000 años en la tierra. Pero todo esto concuerda y tiene un orden y una secuencia que tiene también sentido. Dice de que van a resucitar entonces los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. De nuevo se nos vuelve a mencionar esa etapa específica de tiempo. O sea que durante el reino milenial de Cristo van a haber personas, van a haber creyentes que van a recibir una posición de gloria, de autoridad. Dios va a reorganizar, por así decirlo, la humanidad, y Dios va a establecer las posiciones de autoridad, y dice que estas personas van a reinar con Él. La verdad es que nos quedamos cortos en cuanto a la información bíblica sobre cómo será esto, pero con el propósito de hacerle entender de la realidad del mundo espiritual, quisiera mencionarle 2 eventos. Cuando Eliseo vio que un carro de fuego vino con caballos y Elías fue arrebatado, y él vio esos caballos y ese carro de fuego llevarse a Elías y haber sido levantado en un torbellino y llevarse a Elías, Eliseo supo que aquello en lo cual él había creído, en el poder del Dios de Israel, en el Dios de Abraham,
Era una realidad tan grande que podía incluso llevarse a su padre, como él le llamó, ¿verdad? Padre mío, Padre mío. Pudo llevárselo de una manera tremenda, sobrenatural. Ese evento, hermano, marcó definitivamente la vida de Eliseo en el sentido de saber sobre la realidad del mundo espiritual. Digo esto en este sentido. Dios siempre ha esperado que los que le siguen primero den frutos de fe, de confiarle, de creerle. Y cuando se ha caminado en fe, Dios entonces trae las revelaciones. Y cuando usted llega a las revelaciones, por causa de haber creído en Dios, usted confirma aquello que había creído en base a la palabra, porque no puede estar fuera de la palabra, y usted se afirma en su fe, y después de ahí usted ya no se mueve. Lo que estoy tratando de decir es esto: Dios siempre trató con personas para que le creyeran, y cuando dieron frutos de creerle, Dios se reveló a ellos. Siempre lo hizo así. Lo hizo así con Moisés, lo hizo así con Abraham, que estaba esperando el hijo que nunca nacía. Lo hizo así con Pablo, lo hizo así con los apóstoles. Piensa en esto: Jesús llamó a los apóstoles uno por uno, y usted simplemente lee los evangelios y se da cuenta que él dijo: tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme. Y lo siguieron. Pero llegó un día en que Jesús se transfiguró delante de ellos. Ese día ellos llegaron a estar seguros, convencidos de que aquel a quien seguían era el Mesías, era el Salvador prometido a Israel. Pero antes de ver a Jesús transfigurado, ellos tuvieron que creerle. Y lo mismo es con nosotros, hermano. Dios no nos da experiencias para que creamos, es al revés. Dios le da las experiencias a los que ya creen. Y cuando alguien camina en fidelidad, como lo hizo Daniel, como lo hizo Samuel, Dios muestra su respaldo. Cuando alguien camina en obediencia, como lo hizo David, Dios manifiesta su poder de una manera sobrenatural para poder respaldar sus vidas, para poder confirmar sus propósitos. Entonces lo que nosotros ahora tenemos es que se nos habla del arrebatamiento, se nos habla del reino, se nos habla de la transformación de nuestro cuerpo, se nos habla de la gloria venidera, pero no tenemos ninguna experiencia. Usted no ha tenido ninguna experiencia donde un ángel ha entrado a su cuarto. Usted no ha tenido experiencias donde usted ha fundamentado su fe, sino que usted se ha fundamentado en la palabra. Y si usted permanece fiel, usted verá las experiencias que van a confirmar lo que Dios ha revelado en la palabra. No es al revés, no es que por las experiencias creemos, sino que como Jesús le dijo a María y a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. Cuando usted le cree a Dios, Dios encuentra a alguien a quien revelarse. Y sucedió con Juan. Dios le reveló a Juan las cosas que habían de suceder. Ahora Dios nos muestra a nosotros a través de la palabra las cosas que han de suceder, y en base a estas cosas que van a suceder, nosotros alineamos, ajustamos, o deberíamos, nuestra forma de vivir, buscando el reino primero. Por causa de la predicación de la palabra, por causa de que creemos en la gloria venidera que va a manifestarse, nuestra vida tiene que ser reorientada por el evangelio. Si no tuviéramos esta esperanza, entonces está bien que sigamos viviendo igual que los inconversos. Pero los que tenemos esperanza nos purificamos, dice la Escritura. Amén. El que tiene esperanza se guarda. El que tiene esperanza se niega. El que tiene esperanza ya no corre con el mundo, y al mundo le extraña. Pero nosotros sabemos que hemos creído en aquel que es fiel para cumplir lo que ha hablado. Y entonces nuestra vida se reorienta, y llega el momento en que tenemos la experiencia. Llega el momento en que vamos a tener la realidad de aquello que creímos. Entonces ahora lo que tenemos es la promesa, la revelación de que algunos van a reinar juntamente con Cristo. Pero se requiere fidelidad, se requiere permanencia para poder ser tenidos por dignos de ser tomados en cuenta para esos planes que Dios tiene preparados para los que le han creído y le obedecen. Ahora en el verso 5 menciona algo más. Menciona otro detalle relacionado con el milenio. Dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Otra vez se nos vuelve a hablar del tiempo específico. ¿Y qué es lo que está diciendo entonces la Escritura?
que entre la primera resurrección y la segunda hay 1000 años de distancia. A Daniel en el último capítulo se le reveló de que los muertos iban a resucitar. Unos para condenación y vergüenza eterna y otros para gloria eterna. Pero a Juan se le dieron detalles. Y a Juan se le dice que la resurrección de vida se complementa con los que salgan de la gran tribulación. Y después de que resuciten los mártires de la gran tribulación, van a pasar 1000 años, que es el tiempo del reino milenial de Cristo, donde más personas van a haber muerto durante el milenio. Ya vamos a ver eso a través de las escrituras. Más personas van a haber muerto y estos van a resucitar 1000 años, cuando hayan pasado los 1000 años, para ser juzgados según sus obras. Van a resucitar los incrédulos del tiempo de la gran tribulación. Van a resucitar los incrédulos de este tiempo, los blasfemos, que por cierto son millones, los religiosos, la gente engañada, la gente perversa. Van a resucitar los malvados del antiguo tiempo, de antes de Cristo. Entonces la segunda resurrección, que va a suceder al final del milenio, es la resurrección de todos los inconversos, y todos van a ser juzgados según sus obras, según la palabra de Dios. Entonces en este verso lo que encontramos es que los muertos vuelven a vivir. Los otros muertos se refiere a los inconversos hasta que se cumplen los 1000 años. Y entonces Juan dice, para cerrar el entendimiento de que él está hablando de los mártires, en el verso 4, y dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado, estoy en el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y interesante ponerlo de esta manera, como lo puso un maestro bíblico. El ser humano nace físicamente, y ese es el primer nacimiento. Pero Jesús habló con Nicodemo de nacer por segunda vez. Ese es el segundo nacimiento. Y entonces resulta que cuando un ser humano nace 2 veces, solo va a morir una vez. Solo va a morir físicamente y no va a morir espiritualmente, porque ya nació de nuevo, ya nació del Espíritu. Y entonces ahí se cumple esta declaración del apóstol Juan en el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. O sea que hay un segundo nacimiento, hermanos, y es el nacer del Espíritu. Cuando Dios hace el milagro de la nueva creación, cuando el Espíritu de Dios se une al nuestro, cuando decidimos someter y entregar nuestra vida a Cristo. Ese es el nuevo nacimiento, cuando somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, cuando alguien nace 2 veces, solo morirá una vez. La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Ahora, el que nace solamente una vez y no nace espiritualmente, va a morir físicamente y se va a dar cuenta que está destituido de la gloria de Dios. Va a abrir sus ojos igual que el rico, dándose cuenta que está en un lugar de tormento, sin esperanza, sin paz, sin libertad, de oscuridad. Pero luego va a resucitar para poder ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, el ser humano que nace solamente una vez va a morir 2 veces. Pero el ser humano que nace 2 veces va a morir solamente una vez. Y eso es lo que establece aquí el apóstol Juan. Claro, la excepción sería aquellos que, por ejemplo, sean arrebatados o seamos arrebatados, que no van a morir ni una sola vez. Pero esa es la excepción de la regla. Verso 7. Dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás va a ser suelto de su prisión. O sea que lo van a sacar. Y a mí me gusta esto desde el principio, porque en el verso 1 lo que dice es que un ángel con una gran cadena prendió al dragón. O sea que Dios es tan poderoso, hermano, y recuerde siempre esto: el cielo gobierna. Dios es tan poderoso que le encarga a un ángel que le vaya a agarrar al adversario y que se lo meta al abismo. Uno solo. No dice que llamó al arcángel Miguel y que el arcángel Miguel juntamente con otros 7
ángeles principales rodearon al diablo y después de perseguirlo, por fin lo alcanzaron. No, un ángel va, prende al diablo, lo mete en el abismo y lo deja encerrado, revelando que Dios tiene el control. Y nunca olvide eso: el Señor domina sobre todo. Entonces Satanás va a ser suelto de su prisión cuando hayan pasado los 1000 años. Y dice que va a salir a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Para algunos esto significa Rusia, para otros esto significa China, pero de cualquier manera, estas son naciones que están al norte de Israel. Y dice que el propósito va a ser reunirlos para la batalla en contra de Israel, y el número de ellos es como la arena del mar. Entonces lo que nos muestra la palabra es que después del milenio, donde no ha habido diablo tentando a la gente, engañando a la gente, y la gente siempre vivió pecando, o algunos pecaron y murieron, el diablo va a ser suelto y va a hacer lo que él hizo después de su enaltecimiento allá en el cielo: levantar una rebelión. Solo que allá lo hizo con los ángeles y arrastró una tercera parte de los ángeles. Y ahora lo va a hacer con seres humanos que vivieron bajo el reino de Cristo, vivieron en un ambiente de paz, de prosperidad, como voy a probárselo más adelante con el libro de Isaías. Vivieron en un ambiente de bendición. Pero a pesar de esto, el diablo logra engañarlos. El diablo logra levantarlos para que se rebelen contra el Señor. Fíjese que el final de la gran tribulación es la segunda venida de Cristo. Ahora, el Señor Jesucristo viene para libertar a Israel, porque el diablo habrá reunido naciones para destruir a Israel. El diablo va a ser apresado, durante 1000 años va a estar fuera de acciones en la tierra, es suelto al final del milenio y logra engañar a la gente que vivió bajo el milenio. Logra rebelarlos en contra del Creador, logra levantarlos en desobediencia y en oposición a Dios. Y la palabra de Dios nos habla acerca de que va a descender fuego del cielo y esta gente va a ser juzgada cuando esto suceda. Ahora, en el verso 10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado. Nosotros sabemos que esto está en el futuro. Va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y ahí van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Que alguien diga gloria a Dios, hermano. El diablo va a ser atormentado. El diablo va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, donde 1000 años antes habían sido lanzados la bestia y el falso profeta. Así que ahora el diablo, después de haber realizado su última acción de engaño, de confusión entre los seres humanos y de levantar una rebelión entre los seres humanos que estuvieron en el milenio de Cristo, el diablo es lanzado al lago de fuego, donde va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Un detalle muy importante que mencionar en palabras del Señor Jesucristo es que Dios nunca creó el infierno para el ser humano. Dios creó un paraíso para el ser humano. Dios puso al hombre en un paraíso. Dios no creó al hombre para vivir separado de él. Dios creó al hombre para la alabanza de su gloria. Pero en palabras del Señor Jesucristo, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero el diablo ha logrado arrastrar a millones y millones de personas con él. Hay personas que lo adoran como su Dios. Le mencioné recientemente lo de la estatua en uno de los estados en el norte, en los Estados Unidos. Y la gente dice: tenemos derecho de adorar a nuestro padre Satanás. Y los seres humanos abiertamente han desarrollado lo que se conoce como el culto satánico y adoran al diablo. Entonces el diablo ha logrado engañar a las personas, así como en México miles de personas adoran la Santa Muerte. Hay gente que adora al diablo. Pero aquí vemos la palabra de Dios en el verso que dice: el diablo que los engañaba. El diablo es un engañador. Y el diablo ha engañado a millones y millones de seres humanos, pero al final él va a ser lanzado al lago de fuego
y azufre. Entonces, en base a estas escrituras del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, podemos entender que se insiste, se confirma en que sí hay un periodo de 1000 años. Se establece que ese reino milenial de Cristo va a ser la última etapa del trato de Dios con los seres humanos, y va a ser un reino donde no habrá diablo accionando, engañando, ni levantando a las personas o atrayéndolas hacia el pecado. Establecemos que al milenio van a entrar los creyentes, porque a la altura del milenio ya la iglesia ha sido transformada, glorificada, ya los mártires han sido resucitados. En otras palabras, los que han sido considerados dignos de entrar a la vida eterna ya tienen esa posición de vida eterna en el milenio. Pero resulta que en el milenio va a entrar una iglesia que tiene cuerpo glorificado, pero van a entrar israelitas que han sido guardados con sus cuerpos naturales, y va a entrar, según la palabra de Dios, un tercio de la humanidad, que es lo único que va a quedar de los acontecimientos y de los juicios que van a haber en la gran tribulación. Entonces, para nosotros resulta así un poco difícil imaginarnos un cambio de sistema, un cambio de mundo, porque estamos tan acostumbrados a esto, ¿verdad? Y podríamos pensar, bueno, y siempre van a haber celulares, y siempre va a haber transporte, y estamos pensando en la tecnología, y no nos cabe en la mente de que Dios puede cambiar la condición de existencia, porque el reino de Dios es el que va a ser traído a la tierra, que es lo que dice el Padre nuestro, ¿verdad? Que venga a nosotros tu reino. Entonces, la Biblia lo que nos enseña es que el reino va a ser establecido acá. La realidad del reino va a ser algo de lo cual los participantes, los judíos, la iglesia con cuerpos glorificados y un tercio de la humanidad que no fueron destruidos en la gran tribulación, van a experimentar. Ahora, un evento que nos puede ayudar a nosotros a darnos una idea sobre esto sería lo siguiente. Pedro, Jacobo y Juan estaban con el Señor en el monte, y repentinamente el Señor se transfigura delante de ellos y aparecen Moisés y Elías. Y yo creo que ese evento, hermano, tiene que haber dejado como una marca, así como sucedió con Eliseo. Debió haber dejado una marca en la mente de los apóstoles. Ellos conocían la realidad del reino espiritual. Ellos habían visto a Jesús sanar, resucitar muertos, echar fuera demonios, pero que Moisés y Elías se aparecieran junto al Señor era una revelación extraordinaria del reino. Ellos podían estar seguros ahora, el reino es real. Nosotros no, seguimos aquí caminando por fe, por la palabra. Nosotros estamos aquí apoyados en la Escritura, apoyados en la doctrina bíblica, esperando verlo, esperando ver el cumplimiento. Pero le aseguro, hermano, como dice la palabra, ninguno de los que en él confían jamás será avergonzado. Que veremos la gloria de Dios si permanecemos. Vamos a ver que ciertamente el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. La palabra de Dios se va a cumplir. Entonces vemos a través de estas escrituras que a este periodo de 1000 años se le llama, se le puede identificar como el reino milenial de Cristo. Van a haber algunas personas que van a recibir la facultad de juzgar juntamente con él. El diablo no estará en operación, pero 1000 años después va a ser liberado. Ahora nos vamos a ir a Isaías 65, verso 20, porque resulta que lo que el apóstol Juan está recibiendo como revelación, con una gran cantidad de detalles sobre cómo habrán de ser las cosas, fue algo que Dios comenzó a revelar desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Isaías 65 es un pasaje pero excelente para poder sustentar cómo será el milenio. El milenio será una etapa de vida en la tierra donde no habrán guerras, no habrá injusticia, no habrá maldición. Y así como en el Edén, allá en el jardín donde Dios puso al hombre,
había paz, había prosperidad, había bendición, Dios va a restaurar la bendición sobre la tierra. Y aquí usted debe de recordar que creo que en el libro de Romanos dice que la tierra gime, toda la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces viene un tiempo de la restauración de todas las cosas. Y Dios va a restaurar un orden, o el orden en la tierra. Y parte de la restauración de las cosas es un tiempo de paz, un tiempo de bendición, previo a entrar en la eternidad. Veamos lo que dice el verso 20 de Isaías 65. Hay varias frases sumamente importantes aquí. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días. Y entonces yo hago la broma que le van a decir a un niño, ¿y cuántos años tenés, hijito? 75 va a decir. Porque es como que Dios va a restaurar la longevidad. Dice que no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Vean lo que dice después, porque el niño morirá de 100 años. O sea que en esa etapa donde va a haber una restauración de la longevidad, cuando alguien tenga 100 años, todavía se va a considerar un niño, porque se puede vivir durante 1000 años. Ahora, esto nos trae otra idea. Van a haber nacimientos, va a haber procreación, va a haber reproducción todavía durante el milenio, porque la reproducción va a terminarse cuando se entre ya en la eternidad. Cuando nosotros seamos glorificados, como Jesús le dijo a los fariseos, a los israelitas, que en el reino ni se casan ni se dan en casamiento. Ya no hay necesidad como de continuar con ese proceso de reproducción a través de la sexualidad, sino que eso será ya cosa del pasado. Entonces dice acá que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, o sea que sí habrá pecado. Sin diablo, el ser humano siempre peca. No es como sucede dentro del ambiente evangélico, es que el diablo me hizo hacerlo, hermano. No, el diablo muchas veces no anda por ahí. Es un asunto personal, es un asunto de la mente carnal, es un asunto de no crucificar las pasiones, es un asunto de desobediencia, es un asunto de estar inclinado a la injusticia. Sin diablo la gente va a pecar y por causa de su pecado va a incurrir en maldición. Entonces vemos aquí solamente en el verso 20 que van a haber niños, que la longevidad de la humanidad va a ser restaurada, que va a haber pecado y que va a haber muerte. Son elementos que tenemos que considerar durante este periodo llamado el reino milenial de Cristo. Verso 21 y 22. Será un tiempo de bendición. Dice, edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite. No es como ahora. La gente pierde sus propiedades. Aquí en el país tenemos un montón de gente que ha tenido que huir, que ha tenido que abandonar sus propiedades, y otros son los que viven en ellas. Y dice la palabra de Dios que aquí no van a plantar para que otro coma, no van a edificar para que otro habite. Y vea esta frase, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y como hay árboles, hermano, que tienen cientos de años, como por ejemplo las ceibas. Dicen que hay ceibas que tienen varios añitos ya. Y hay otras naciones. Bueno, de hecho, cuando se habla en la Biblia acerca de los cedros del Líbano, se habla de árboles de muchísimos años. Aquí está de nuevo confirmando la idea de la longevidad. Porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Gloria a Dios. Ya no habrá maldición, habrá bendición. No es como ahora, que hay injusticia, que hay robo, que hay ladrones, que hay trampa, que hay maldad. Verso 23. No trabajarán en vano, no como ahora, que la gente trabaja y no le pagan. Trabaja y la despiden. Hay un montón de injusticias. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Yo creo que en ese tiempo ya no habrán deformidades, ya no habrán nacimientos con discapacidades, porque está diciendo, no van a dar a luz para maldición. El milenio, el reino milenial, se convierte como la antesala para entrar en la eternidad.
para entrar en la perfección. ¿Me están siguiendo? El milenio se convierte como en la última etapa del trato de Dios con el ser humano, donde Él va a mostrar su poder para restaurar las cosas. Él va a restaurar el gobierno, Él va a restaurar la vida, Él va a restaurar la paz. Y usted ya está diciendo, gloria a Dios, porque Él es bueno. Él va a restaurar la prosperidad, Él va a restaurar la bendición. Y dice aquí, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y en el verso 24, mire la promesa que Dios tiene para ese tiempo. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. O sea que Dios está hablando de que será un tiempo de respaldo, pero así inmediato, a favor de aquellos que le invoquen, a favor de aquellos que le busquen. Ya no va a ser necesario como ahora, que dice el apóstol Pablo que hay que hacer rogativas, peticiones, y el Señor Jesús nos enseñó a clamar de día y de noche para que el Padre nos responda. Y por eso muchos creyentes ya no oran, porque como Dios no les responde, en lugar de obedecer la instrucción de orar más, oran menos. Y ahí hay una falla en obedecer la palabra. Pero aquí dice que Él va a clamar, Él va a responder antes de que su pueblo clame. O sea, un respaldo de Dios en el reino milenial de Cristo. Verso 25. Dice que el lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Se imagina usted un lobo con un corderito? Serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. ¿Cómo será esto posible? Puede usted pensar. O una mente natural, ¿cómo es posible? Es que lo que sucede es que con el pecado de Adán, no solamente la tierra, sino la creación toda quedó bajo maldición. Dios no solamente maldijo a Eva con los dolores, colocándola bajo la autoridad y el señorío del hombre. Dios no solamente maldijo al hombre haciéndole saber que a partir de ahí iba a comer con el sudor de su frente, sino que también le dijo que la tierra le iba a producir espinos. Él iba a tratar de hacerla fructificar, Él iba a tratar de hacerla producir, pero la tierra le iba a dar espinos. O sea que no solamente el hombre cayó bajo maldición, sino que también la tierra quedó bajo maldición. Pero también la creación misma quedó bajo maldición. Entonces, lo que era un paraíso, donde los animales seguramente vivían de otra manera, va a ser restaurado. Y aquí se nos da esa idea a través de esta frase: el lobo junto al cordero. El león va a comer paja como el buey. ¿Se imagina usted los leones, hermano, comiendo zacate? Mirando ahí los búfalos, mirando ahí los venados y sin ganas de ir a perseguirlos, porque de repente se les quitó el hambre de carne. Ahora dice que van a comer paja así como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esto es parte del reino. Va a ser restaurada la prosperidad, va a ser restaurada la convivencia de los animales. Dios va a respaldar a los que le busquen. Será una etapa de bendición, será una etapa de satisfacción personal, será una etapa de respeto, de paz. No habrán guerras, no habrán juicios, no habrá maldad, aunque sí habrán pecadores que se van a meter bajo maldición. Sí va a haber gente muriendo, sí van a haber niños naciendo, y sí va a ser una época totalmente diferente a la que vivimos ahora, donde la gente muere a tan temprana edad, donde aún muchos no logran ni nacer o mueren en el momento del nacimiento. Pero aquí ya no, porque ya no van a dar a luz para maldición, ya no van a trabajar en vano, dice el Señor, y nadie va a afligir a nadie. Y en mi santo monte dice: no harán mal en todo mi santo monte. Entonces lo que vemos es que a través del profeta Isaías, Dios ya le había anticipado a su pueblo Israel que esto sería el reino mesiánico. Ahora vale la pena aclarar que la predicación de los testigos de Jehová entra por aquí, y ellos tienen razón al citar esto, tienen razón al hablar del reino, porque es bíblico. En lo que están equivocados es en que en su proselitismo,
Cuando ellos tratan de convencer a alguien que se convierte en un seguidor de su corriente o de su secta, ellos le ofrecen a la gente el reino, primer error, en la tierra, y segundo error, si a Jehová les place resucitarlos. Pero la verdad bíblica y la posición evangélica es: el que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Y como ya lo leímos y lo cité sobre nacer dos veces, la muerte segunda no tiene poder sobre nosotros, porque ya nacimos de nuevo. Si es que hemos nacido de nuevo, no habrá muerte segunda. Pero luego, el reino es prometido a Israel, pero nosotros tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Y ese mejor pacto todavía está por revelarse plenamente en el siguiente capítulo, en el 21 y en el 22, cuando descienda la Nueva Jerusalén. Porque este es el reino relacionado con la tierra prometida a Israel. Dios le prometió a Abraham y a su descendencia la tierra como herencia. Entonces el pueblo de Israel va a recibir la tierra como herencia, pero la iglesia va a recibir la entrada a la Nueva Jerusalén. Y esa es parte del mejor pacto. Los israelitas van a recibir longevidad en sus cuerpos, pero nosotros cuerpos glorificados. Eso es parte del mejor pacto. Mejores promesas, viviendo delante de la presencia de Dios. La palabra nos habla acerca de que la Nueva Jerusalén desciende y que allí no va a entrar ninguna cosa inmunda, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los ladrones. Ahí se habla de que hay un gran rótulo que dice que la admisión está reservada únicamente para aquellos a los cuales el Cordero considere dignos, a los que Él ha santificado, para que entren en la ciudad. Entonces nos hace falta tener esa separación muy clara. Cuando los señores testigos de Jehová llevan el mensaje, le dicen a la gente: ¿le gustaría vivir en un lugar como este, en el reino de Dios, en un paraíso, en un Edén, en la tierra? Cuando en realidad el mensaje del evangelio no es ese. El mensaje del evangelio es lo que el Señor Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El mensaje del evangelio es: Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Ese es el mensaje del evangelio. Entonces, en el evangelio se nos ofrece, se nos invita a entrar y a participar de la gloria de Dios, y esto será una realidad manifestada en la Nueva Jerusalén. Todavía nos hace falta cubrir el descenso de la Nueva Jerusalén en esta serie, y ahí vamos a enfocarnos en el privilegio de los creyentes de entrar en la Nueva Jerusalén y de ser habitantes de la Nueva Jerusalén, de la cual el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, dice. Le encargo que busque esa escritura en la palabra. Entonces, el error principal de los señores testigos de Jehová es ofrecerle a la gente el paraíso. Y el segundo error es sostener que eso sucederá si a Jehová le place resucitarlo, porque puede ser que a Jehová no le plazca resucitarlo. Pero nosotros ya sabemos que Jesús es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es una verdad, es una realidad la resurrección. Isaías capítulo 11, verso 6, es otra escritura donde Dios ya había establecido a través de los profetas, había anticipado esta expectativa. Dios ya había revelado su voluntad. Isaías 11, verso 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, o sea, un buey, ¿verdad? De nuevo. Y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Verso 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. O sea, Dios a través de los profetas, o aquí a través del profeta Isaías, que habla mucho del reino, había anticipado esto del reino milenial. Sin embargo, existen muchas iglesias que niegan el reino, que niegan que esto va a ser una realidad, que piensan que esto es simbólico.
Pero negar el reino es también negar el arrebatamiento, es también negar la gran tribulación, y habría que anular un montón de escrituras, como ya mencioné. Pero tienes una secuencia lógica pensar. La iglesia es arrebatada, comienza la gran tribulación, termina la gran tribulación y la iglesia desciende con el Señor, resucitan los que murieron en la gran tribulación, se juzga a los que son dignos de entrar en el milenio para poder tener autoridad, y se les dan tronos para que entren al milenio. El diablo es atado, y sin el diablo hay una coexistencia o una convivencia sobre la tierra en un mundo, en un nuevo orden establecido por Dios, donde Jesús será el rey sobre toda la tierra, y Sión o Jerusalén será la cabeza de las naciones. Y ahí se va a dar el restablecimiento de la bendición, de la paz, de la longevidad, no maldición. Sí van a haber muertos, sí va a haber pecado, pero esto será la última etapa del trato de Dios con el ser humano. Dice aquí en el verso 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. ¿Se imagina usted eso? Un niño cerca de las serpientes. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea que está hablando de que ya los animales no van a ser peligrosos. La maldición habrá sido anulada. Verso 9. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo será esto posible? Porque a estas alturas, durante la gran tribulación, hubo una gran cantidad, millones que fueron removidos. Los malos van a ser removidos. Luego queda un grupo de personas, un tercio de la humanidad, que entran en el milenio, y los que se alinean a la voluntad de Dios, en el temor de Dios, los que no sean engañados por el diablo, los que no pequen durante esos 1000 años, van a poder entrar también en la eternidad. Es el último grupo que alcanzará la entrada en la eternidad. Dice la palabra en el verso 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí es el padre de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Siria. Voy a tener que detenerme aquí por causa del tiempo, y vamos a retomar aquí el próximo martes, porque también la palabra aquí nos enseña que algo más tiene que suceder con el pueblo de Israel. Fueron esparcidos durante la gran tribulación, huyeron durante la gran tribulación, pero el milenio va a ser un tiempo donde ellos van a poder ser restaurados en el territorio, en la herencia, en la tierra del pacto de la cual Dios juró a Abraham que su descendencia habría que tomar. Y lo vamos a conectar con otros profetas como Daniel, que también habla acerca del reino recibido o entregado a los santos del Altísimo. Concluimos entonces que el milenio es un tiempo donde literalmente Jesús va a ser rey sobre la tierra. No habrá diablo. Algunas personas de entre los cuales habrá gente de la gran tribulación que han resucitado recibirán posiciones de gobierno, de autoridad, y van a reinar juntamente con Cristo. Van a haber niños naciendo, se va a restaurar la bendición, la paz, la justicia. Va a haber muerte, van a haber pecadores sin el diablo, pero el diablo va a ser suelto al final de esos 1000 años, engaña a las naciones, causa la última rebelión, pero viene el juicio de Dios y fuego va a consumir a toda esta gente rebelde. Y estos son los eventos finales del milenio, para que podamos hablar ya acerca de la entrada a la eternidad, en la cual un evento muy importante que hay que cubrir es que la Nueva Jerusalén desciende de los cielos. Pero eso será otro capítulo, será otra enseñanza, parte de esta serie de Apocalipsis. Así que por hoy concluimos acá y le damos... Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero